Bien amigos, estamos de vuelta en Abocajarro. Nos acompañan los congresistas Edu Vergara de Fuerza Popular, Richard Arce del bloque Nuevo Perú. Señores congresistas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Cristian, muchas gracias. A ver, hay muchos temas de coyuntura para tocar, pero yo quería centrarme y posteriormente hablar también del tema de educación, del tema de salud, pero un poquito lo que finalmente involucra también a ustedes dos, congresistas, ¿no? El Tribunal Constitucional va a revisar la ley antitransfugismo que, según algunas precisiones y la demanda que se hizo, vulneraría 7 derechos. Su posición, congresista Vergara, entiendo que usted finalmente está a favor de esta ley. Claro, yo fui el autor. De esta ley. Que fue una ley multipartidaria porque estuvo apoyada por el APRA, por el partido de Acuña, inclusive el congresista Arce firmó el proyecto de ley, ¿no? Pero después retiró la ley, ¿no? Retiró la firma. Lo que queremos con esta ley, Cristian, es fortalecer los partidos políticos. La gente ve mal que una vez que es elegido por un partido político diga, oye, busco cualquier pretexto y me cambio a otra bancada. Anteriormente, en los 3 últimos congresos se han presentado más de 30 proyectos de ley referidos a este tema. Inclusive eran más drásticos. Decían que si tú quieres renunciar a tu bancada, muy bien señor, usted renuncie, pero pierdes la curul. Y en otros países ya funciona proyectos de ley parecidos. Lo que queremos es que la ciudadanía ve mal que un congresista que es elegido, que use un partido político como una combi, como un vientre de alquiler, para que luego, oye, busco cualquier pretexto y me cambio. Por ejemplo, Peruanos por el Cambio, el presidente Kuczynski no bajó el 1% del IGB. Presidente Kuczynski, usted no bajó el 1%, usted no cumplió su palabra de campaña. Yo me voy de su bancada, me cambio a otra bancada y empiezo a generar nuevas bancadas y empiezo a atomizar el Parlamento. Y eso la gente no lo ve bien. Ok, congresista Arce, el primer punto, ¿no? Usted la firmó, después la retiró, cuéntenos ese detalle y de ahí el tema de fondo, por qué, digamos, esta ley, lo que algunos plantean, Rosa María Palacio lo decía, es simplemente controlar a los congresistas fujimoristas. ¿Cuál es un poco su punto de vista, congresista Arce? Sí, hacer una precisión respecto a la firma, en la buena intención y en la credibilidad, y sobre todo cuando uno escucha de transfugismo, inmediatamente uno asocia a lo que pasó a final de los años 90, cuando hubo congresistas que se vendieron por plata. Correcto. Transfugismo, cuando se vende por plata o por intereses políticos, tiene que ser sancionado. Hasta, si es posible, tiene que ser penalizado. Entonces, me presentó el proyecto, inmediatamente no le di mayor lectura, le di la firma y después inmediatamente lo retiré, porque después me di cuenta que el documento tenía un trasfondo. Y el trasfondo era... no fue que usted la retira posteriormente cuando tiene este incidente con Marco Arana y finalmente es sacado... Inmediatamente ahí están las fechas, es al día siguiente de pero algunos plantean también, como el congresista Vergara y Mauricio Müller, que no es solamente para el tema de transfugismo, sino para el fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Esa acepción no la encuentra realista? Es importante el fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Pero esta ley no busca eso? Y debió haber abordado la legislatura en su verdadera dimensión, tal como lo estaba demandando la congresista Donaire, y lo hemos demandado también nosotros para fortalecer los partidos políticos. Necesitamos una ley de partidos políticos, una reforma electoral que garantice justamente la representación. Pero esta ley... Ahí hay un punto. Usted dice que esta ley en todo caso debió haber sido incluida dentro de esa reforma y no haberla hecho por delante como para evitar que congresistas de Fuerza Popular vayan a salir de la bancada. Esa es un poco la apreciación que en realidad el trasfondo fue tratar de mantener los 73 congresistas del fujimorismo a través de esta ley. Y lamentablemente conculca muchos derechos. Para empezar, nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo, lo que significa que no podemos ser sancionados por nuestras opiniones. Ya te expliqué qué es transfugismo, qué es sancionado, y evidentemente que podríamos tener leyes inclusive mucho más drásticas. Pero en esta circunstancia están transgrediendo elementos básicos de representación. Por ejemplo, el hecho de formar parte de las comisiones. Es importante que nosotros seamos parte de estas comisiones. No podemos ser parte, inclusive, de ninguna mesa directiva. Con eso ya estaríamos perdiendo la igualdad de derechos que tenemos todos los congresistas. La libertad de asociación. La discrepancia que hemos tenido dentro del Frente Amplio es política. No es por un tema de un beneficio particular que estamos renunciando. Y tomamos la decisión justamente ante la inviabilidad de desarrollar nuestro trabajo porque tenemos una delegatura de parte de la población. Nosotros somos elegidos por voto popular y tenemos ciertas prerrogativas constitucionales. Y el hecho que no nos permitan desarrollar, en este caso, la posibilidad de representación conculcando nuestros derechos, hace que esta ley sea inconstitucional. Uno de los principales problemas que tiene el país es la informalidad. Uno se estaciona en un sitio prohibido
para discapacitados porque está apurado. Uno cruza la avenida y no utiliza el puente peatonal porque está apurado. Esto lo que quiere decir es, señor, usted tiene un compromiso con la ciudadanía. ¿Quiere ser elegido por este partido? Primero fíjate bien quién es este partido, ojo, para que no sea una agrupación como le pasó a Frente Amplio. O sea, ellos por la inmadurez no se pueden poner de acuerdo, quiere que el Congreso empiece a regular el comportamiento de ellos. Me parece una locura. En ningún momento. Eso fue en ningún La pregunta momento lo hemos pedido. ¿Qué está vulnerando esta ley? Una prerrogativa de que el congresista. Yo no pertenezco a la mesa directiva y no presido ninguna comisión. ¿Están vulnerando mi derecho? Ninguno. Esto es una consecuencia de que no se ponen de acuerdo, Cristian. La ciudadanía ve mal. La ciudadanía ha dicho, señores, ustedes tienen que ser 6 bancadas y así se tienen que mantener. En el gobierno pasado, en el Congreso pasado, empezaron 6, terminaron 11 y 3 no agrupados. En el anterior empezaron 6 y terminaron 13. Eso representa para el Estado 5 millones de soles. Porque cuando uno forma una nueva bancada, les dan asesores, les dan oficinas, les dan la parte logística, y eso está mal. Esos 5 millones debería ser usado para renovar algún colegio que falta. La ciudadanía no quiere eso. Cuando la ley fue aprobada y CPI hizo una encuesta, 70% de la población estaba a favor. ¿Queremos reforma reforma electoral y fortalecimiento de los partidos? Esta reforma es parte de eso. Si uno tiene dudas, Cristian, de un partido político, uno tiene dudas, por ejemplo, el congresista ha ido por Frente Amplio, si tiene dudas, señor, no postule por ese partido. Usted tiene un compromiso para que los 5 años se tiene que mantener en ese partido. Okay. Y si hay discrepancias... Cuando hay una divergencia política, ¿cuál? Por ejemplo, tú entras con una determinada agenda. Lo ¿Cuál? que sucedió... El Partido Nacionalista el año pasado, el Congreso anterior, entró por ejemplo. con el tema de reivindicación de comunidades, el tema de la defensa a las comunidades campesinas. Cambia en su caso, ¿cuál fue? Su gestión. ¿Qué vas a hacer? No, te estoy haciendo la pregunta. ¿Qué vas a hacer en ese caso? ¿Te vas a mantener en la línea cuando están cambiando su posición pero política, lo que pasa es que, claro, pero también hay un punto ahí, o sea, ¿cómo incluye dentro de esa posición? Porque usted me ha hablado del tema de ser comprados y ahora me ha hablado también de un ejemplo también concreto de Verónica Mendoza, por ejemplo, en el Congreso anterior, cuando obviamente cambió totalmente lo que había planteado Ollantumala, Nadine Heredia cuando llegaron al poder. Pero en el ejemplo... Frente a ese escenario no ha tenido otra alternativa pero en el ejemplo del Movimiento Nuevo Perú, congresista, ahí cómo aplicar finalmente lo que usted está planteando. Ustedes no se pudieron poner de acuerdo. Eran 10 contra 10. Es más, ni siquiera le dieron la batalla a Marco Arana. Lo primero es que no es una defensa del Nuevo Perú, no es una defensa de intereses particulares. Entonces, es una defensa de la institucionalidad del Congreso de la República para que pueda funcionar. Se vuelvo a repetir, el transfugismo tiene que ser sancionado, pero cuando hay divergencias políticas, cuando hay divergencias ideológicas, cuando hay una transgresión a los compromisos asumidos en campaña, uno por principios, y no lo digo yo, lo dicen inclusive especialistas en derecho parlamentario como el señor Gembes, que menciona la necesidad inclusive de poder renunciar para tener una alternativa. ¿Qué ha cambiado en principios entre ustedes y el grupo de Marco Arana? No, es que ese es otro tema particular. Pero ustedes creen que regular exclusivamente por eso. Entonces, digamos, ¿por qué usted siente que el caso de Nuevo Perú, digamos, cae dentro de esta figura de inconstitucionalidad? O sea, no por las causas, solamente por los efectos. Hay una serie no por las causas, solo por los efectos. Hay una serie de vulneraciones a nuestros derechos. ¿Pero cuáles? El hecho justamente de participar plenamente. Pero ese es el efecto de ustedes haberse separado. Claro. Es la consecuencia de que ustedes se han separado y no han dado la guerra interna al interior. O sea, yo podría coincidir que efectivamente esa ley antitransfugismo puede ser inconstitucional, pero no en el ejemplo del Movimiento Nuevo Perú, porque en el Movimiento Nuevo Perú ustedes incluso eran 10 contra 10, había que quedarse a dar la batalla. Ese escenario no está contemplado en la propuesta legislativa. En la propuesta legislativa hay una serie de vacíos, justamente como lo que tú acabas de expresar. Éramos 2 grupos de 10-10, sí, y había diferencias, y necesitábamos nosotros trabajar y defender la agenda por la cual fuimos elegidos. Ante la inviabilidad no teníamos otra alternativa. Lo que no estamos de acuerdo es que se nos vulnere nuestros derechos de representación, de participación. Yo le hago una pregunta. Si usted no hacían el Frente Amplio y no se juntaba Tierra y Libertad con el Movimiento Sembrar y no invitaban a invitados como usted, ¿usted cree que alcanzaban 20 congresistas? Hubiéramos alcanzado hasta más, tal vez. Depende mucho de el escenario político, Tierra y Libertad, cómo separados, se va armando. Lo importante es que se hizo una agenda, se unieron muchos grupos de izquierda. Pero esa agenda no se ha roto todavía.
seguimos trabajando. Ahí está otra gran diferencia. Entonces no hay un tema ideológico de diferencia. Es una diferencia política. Es una diferencia política para poder operar en el Congreso de la República. Pero esa diferencia política no existía cuando ustedes fueron a las urnas y finalmente la gente le dio, se supone que ustedes eran un bloque. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos conversando finalmente de este tema. No se muevan. No se ponen de acuerdo, pero para eso está el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar el día viernes, congresista? Darse luego la palabra al congresista. El día viernes va a haber vista la causa, es una sesión donde se van a presentar los alegatos ante el Tribunal Constitucional, esto va a ser en Arequipa, donde se va a argumentar justamente diferentes argumentos que sustentan que no se vulneren los derechos de los congresistas. Y hay experiencias previas. Luis de la Puente Uceda renunció en el año 52. El señor Basadre también renunció el año 46 y formaron lo que después vino a ser el Partido Popular Cristiano. Y fue por diferencias políticas, no se puede decir que son tránsfugas. Tránsfugas fueron lo que pasó a finales de los años 90, cuando 19 congresistas pasaron por la salita del CIN y recibieron plata de por medio para tener mayoría en el Congreso. Eso tiene que ser sancionado. En este caso es una diferencia política y por eso no podemos conculcar los derechos de los congresistas. Tenemos nosotros una delegatura por voto popular, correcto. No fuimos elegidos a dedo. Y por ende representamos inclusive una población. Cuando nos limitan nuestros derechos, no solamente nos limitan a las personas, limita a la población a la que estamos representando. Ok. Ahora, el nombre transfugismo no aplica. Pues, es la mal llamada ley antitránsfuga, porque nosotros, la ley se llama ley que evita el fraccionamiento de las bancadas y fortalece los partidos políticos, sino que el nombre como comercial le llamaron la ley antitránsfuga. El transfugismo, el recibir dinero y cambiarte de bancada ya es un delito, ¿no es cierto? Pero hasta no recibir dinero y finalmente cambiarte de bancada igual. Mira, el congresista dice que nosotros vamos a renunciar por temas políticos. Por supuesto que son temas políticos, es no ponerte de acuerdo. El Parlamento es hablar, es convencer que tu postura es la mejor. Por ejemplo, en el caso de la reelección de alcaldes, cuando tocamos el tema en bancada, yo estaba a favor de la reelección de alcaldes. Pero es un argumento un poco falaz, porque en verdad los partidos políticos no son democráticos. Ahí ya partimos por una premisa. Por eso yo digo, primero democratizamos los partidos políticos con la ley de partidos políticos y después planteamos esta ley, pero sí tiene alguna legitimidad pensar que lo primero que hicieron fue esta ley para que no se les vayan a ir los 71 congresistas y después veo la reforma política para fortalecer los partidos políticos, pero esta ley ya la había adelantado. Cristian, esto es parte de los además hay algo muy importante. El fomentar, pero Cristian, el fomentar, primero yo entonces fomentamos que se atomice el Parlamento. No, para nada. Primero le doy democracia interna a los partidos políticos y de ahí me aseguro. Es que ya es muy posterior, pues. Ustedes se han preocupado primero de que no se vaya nadie y después de democratizar los partidos políticos. No es cierto. Pero si hasta Kenji lo dice. Pero hay un argumento adicional. Cristian, a mí me sorprende que congresistas antiguos que tengan cierta experiencia quieran fomentar el fraccionamiento del Congreso. El congresista Johnny Lescano, en el Congreso pasado, empezó con 5 y se jaló a Johnny Llovera, un congresista que había pagado y le había cobrado a sus trabajadores. Correcto. ¿Eso está bien? Entonces, si el París Saint-Germain, si eso está bien, si eso está bien, bueno, nos bajamos la ley y que se empiece a fraccionar las bancadas por cualquier motivo. Eso no está bien, pero es nuevamente una de las si lo marcabas dentro de toda la reforma. Consecuencias concretas de esta ley. El jueves pasado se discutió la moción contra Venezuela. No nos permitieron participar en el Pleno del Congreso. Cuando tenemos, la Constitución lo dice y el reglamento del Congreso. Es que yo no le doy la favor a la ley, pero... Permíteme. Dele. La Constitución y el reglamento del Congreso nos dice claramente que tenemos derecho a voz y voto. Nadie puede conculcar ese derecho. Ese día no nos permitieron participar. Inclusive nuestra intervención iba a ser para... ¿Cuántos pidieron voz? ¿Cuántos hablaron? ¿Cuántos pidieron voz? Hemos levantado la mano como se estipula en el Congreso. ¿Y qué había sucedido? Se habían puesto de acuerdo en la Junta de Portavoces que solo participaban los grupos parlamentarios. ¿Y qué de los 13 congresistas? 10% del Congreso. Les plantearon justamente a ustedes 10 que uno hable. ¿No quisieron? No, sí quisimos. No, al final no nos dieron ese espacio. Pero les plantearon. Con interrupciones.
Inclusive yo pedí interrupciones y no nos permitieron. Pero a ver, pero No hubiese pueden sido limitar. discriminador también que, por ejemplo, que cada bancada utilice a una persona para hablar y que ustedes, al no ser bancada, le den la voz a cada uno de ustedes. Ustedes todavía se Pero reconocen como bloque. No nos dieron Tampoco ese les dieron. espacio, por eso fue que nos retiramos. Y era importante que la población escuche cuál era nuestra posición, habiendo tantos problemas en el país y tratando el tema Lo que de pasa es que me Venezuela. parece que la figura de ustedes no cae dentro de lo que ustedes están planteando como Es que no inconstitucional. es un tema del Nuevo Perú, Cristian, es un tema de derechos de los congresistas. Solamente quiero hacer una precisión. La ley no toca nada de la voz en el tema de mociones. Eso está en el reglamento del Congreso. Con ley o sin ley, ellos... el por qué no reglamento del respetaron Congreso, el pero día permíteme, jueves? el reglamento del Congreso dice que se le da voz por 5 minutos a las bancadas, y los anteriores congresos hicieron una excepción en la Junta de Portavoces para los no agrupados tengan voz por 5 minutos, pero yo veo que los congresistas querían buscar un pretexto para salirse del pleno, por lo menos darse en su posición para Venezuela es pero clarísimo. quería salir para no manifestarse en el tema de Maduro, de Venezuela, pero esta ley no toca nada de las mociones, eso está reglamentado en el Congreso, en el reglamento del Fíjate Congreso. cómo No es el cierto. Congreso sí es flexible y para cuando tengo intereses, ahí sí me favorece. Las bancadas estaban establecidas por 6 miembros. Llega este nuevo periodo legislativo y se establece con 5 Ese es un buen miembros. punto también. Ahí sí tiene, claro, Entonces, el ahí partido sí APRI está bien conectado, finalmente logró también ser una bancada. Teniendo Esas sus son las- socios a yo los no sé por qué- fujimoristas. ¿Por qué el partido aprista cae Y de la parado? misma Siempre manera, cae parado el partido Jurado aprista, yo no sé Nacional cómo, de la verdad. Elecciones decía claramente que necesitaban pasar el 7%, porque Correcto. era una alianza electoral. Correcto. Pasaron con 5% y También lograron su siempre cae parado, esas son representación. las cosas del partido aprista. Y seguramente Entonces, sí es que ellos se hacen, pero finalmente. Para mis amigos, todo. Para los adversarios, La ley. La ley. ¿Cuándo se define el tema del tribunal, congresista? Bueno, me imagino, se va a ver la vista el día viernes y yo me imagino en septiembre, octubre se tendrá que manifestar. Lo que yo no creo es que el Tribunal Constitucional se quiera traer esto porque esto regula el comportamiento de los congresistas. Ok. ¿Ya? La ciudadanía ha dicho, Pero sí señor... podría No, no, hacer no. algunas aclaraciones el tribunal. Pero no estamos vulnerando ningún derecho. El El derecho congresista a la Vilcatón... igualdad. No, pero permíteme. El derecho a la congresista Vilcatón asociación. ha hecho leyes, El por derecho supuesto a la que ha hecho leyes. participación. Que ha ido a todas las comisiones, por supuesto. Que tiene voz, por supuesto. Que puede haber en el Pleno, por supuesto. ¿Qué derecho se le ha vulnerado a la congresista? Ninguno. Correcto, pero Ninguno. Ok. Pero el El día derecho, de hoy pero el derecho tenemos un problema congresista, y esto pero el que derecho a sea la público. asociación era previa a llegar al Congreso de la República. Ah, por supuesto. Pero también el reglamento estaba preestablecido cuando nosotros fuimos elegidos. quieren Y cambiar en la ley, medio toda del la camino están haciendo un cambio en el reglamento. Esto podría aplicarse recién en la siguiente legislatura, o sea, en el siguiente periodo Es legislativo un que buen se pueda punto también. desarrollar. Es un buen Porque punto tú no también. puedes cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego están establecidas y tú has sido elegido bajo esas reglas de juego. Y lo dicen los constitucionalistas, no lo dice Richard Es Arce. un buen punto también. Y ahí justamente el partido aprista también quedaría fuera sin bancada, porque finalmente no completaban Y ahí 6. nuevamente volvemos. Para Sí, mis la amigos, realidad. todo. Para mis adversarios, la ley. La ley. En realidad, lo importante es que el Congreso de la República permite el desenvolvimiento en igualdad de condiciones de todos los representantes, porque al final representamos a una circunscripción Por territorial. partidos, no por personas. No Así por es. personas, por partidos. Por partidos, congresista. pero también por personas, porque recuerda bien, representamos en Apurímac tenemos 2 representantes, entonces uno del Fujimorismo volvamos a los y uno de candidatos nuestra organización. independientes, sin partido político. Es que necesitamos hacer una reforma electoral. Bueno. Eso es lo más importante. Tengo que terminar. y ese es Finalmente, el en manos del fondo. tribunal, congresista. Esta ley fortalece los partidos políticos y sobre todo hace respetar el voto popular. Las personas dijeron 6 bancas y así se tienen que mantener. Buscar un pretexto por la inmadurez política para cambiarme de banca no me parece Vamos justo. a ver primero la Entonces, reforma política cuando electoral y ya hablamos- hablaremos ¿qué si va es a que pasar? efectivamente se fortalecen No, o ¿qué va a no los pasar? partidos Y políticos. cuando hablamos de inmadurez política estaríamos pensando en Kenji entonces, ¿no? Que se quiere jalar ahí a 23 congresistas. Nos vemos el día de mañana, señores. Un placer. Chao, gracias.